Normalmente cuando salgo a grabar, les grabo para Instagram un mini vlog. Pero pegándome sus partes. Mi espíritu de señora salió sola en Cuba. Lo vende más barato, sí. No volver a mostrar este contenido. Pero hoy va a ser un poquito diferente. Hoy les voy a hacer un vlog completo para aquí, para YouTube, para que ustedes vean. Además de eso que es grabar, pues también se vean un poco lo que yo me enfrento para llegar al lugar donde voy a grabar, para virar para mi casa y después las cosas que tengo que hacer en mi casa. Les adelanto que hoy también tengo que hacer un live en YouTube. Los últimos han sido un poco fallidos por el tema de la conexión, pero vamos a intentarlo hoy una vez más. Así que, pero nada, si eres nuevo por acá, si tú no me conoces, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Bueno, lo primero que les voy a comentar es que miren cómo está esa parada. Ahí hay fila para las motonetas que están aquí esperando que las alquilen, no tiran pasajes. Y esa guagua con tan poca gente para montarse es que va para la base de las guaguas que queda muy cerca de aquí, de esta parada, entonces se monta muy poca gente. Vamos a ver cuánto tiempo me demoro hoy aquí en la parada para llegar allá al centro de la ciudad, que es donde voy a grabar en este caso. A los 20 minutos de estar en la parada llegó esta guagua y el chofer dijo que solo iba a cargar hasta el parque. Ahí se armó la matazón y el sálvese quien pueda para coger los pocos asientos que tenía la guagua. Por supuesto, se acabaron enseguida y los que quedamos abajo tuvimos que luchar para subir, ya sabiendo que nos íbamos a ir de pie. La guagua iba bastante llena, ustedes pueden ver, iba gente sentada hasta al lado del chofer y pues ahí pagué mi guagua, que eran 5 pesos, y me fui a colocar en algún lugar estratégico para que no me machucaran mucho. Bueno, sigo en mi día de grabación, en mi día de vlog. Ya he estado grabando un poquito por la calle en Maceo. Estamos en un parquecito ahora, que ni idea de cómo se llama. Ha de ser el parque con menos sombra en toda Santa Clara, de una pila de bancos, y a ninguno prácticamente le da sombra, por lo menos a esta hora del día, ¿no? Le da sombra a una pared que tenemos aquí que está delante mío. Caballero, me pasó una situación súper desagradable en la guagua. Es la segunda vez en poco tiempo que me pasa algo tan desagradable en una guagua. Yo sé, a ver, seamos súper realistas. Toda mujer que haya montado en una guagua en Cuba le ha pasado esta situación, seguro un par de veces. Porque si yo, que me monto poco en guagua, me ha pasado, imagínense a esas mujeres que montan diario en guaguas para ir al trabajo y en guaguas después para regresar a su casa. Tenía un señor muy pegado a mí, pero pegándome sus partes. Un momento bastante incómodo. Yo le doy el beneficio de la duda porque, bueno, digo, bueno, la guagua está apretada, yo estoy apretada, el señor está apretado contra mí, no es que está pasando nada. Pero las paradas fueron pasando, la gente se fue bajando y el señor, que ya no estaba tan apretado, me seguía apretando a mí. Entonces me puse medio incómoda, me cambié de posición para decir, bueno, a lo mejor soy yo que tengo esto en la cabeza, que hace poco me pasó de una manera muy descarada, pero muy descarada me estaba pasando. Entonces yo, bueno, estoy con eso, pero no, me cambié de posición y entonces el hombre lo que hizo fue ponerse al lado mío y con el codo me hacía así. Es una situación súper incómoda. Entonces ya no es que el hombre está apretado contra ti, ya es. Entonces así, ¿ves? Movía la mano y fue bien incómodo. Yo sé que a montarte en la guagua vas a estar apretado. Yo no estoy hablando de estar apretado. Yo no estoy hablando de estar incómodo porque hay gente al lado tuyo, gente hablando, gente respirándote. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de las personas que se aprovechan por estar montados en una guagua y por esa apretazón de la guagua, de estar haciendo esas indecencias. Fue una situación súper incómoda y mujeres cubanas que me están viendo, seguro alguna me va a estar viendo, por favor déjenme decir en los comentarios si a ustedes les ha pasado este tipo de situaciones. Yo sé que sí, porque eso lo ha pasado a todo el mundo y es súper desagradable. Entonces después uno se queja y después le echan la culpa a uno. Entonces, en fin, esto como que me choca un poco, me cambia las energías del día, que yo quería que fuera un buen día, pero nada, señores, hay que seguir grabando porque después que grabe tengo muchísimas cosas que hacer, cosas que les voy a mostrar. Y pues no se preocupen, que estoy grabando, es súper temprano, es tempranito, tal vez por eso hay tanto tráfico, porque es bien temprano y estoy grabando bien temprano y ando por lo general por la acera de La Sombrita
para no coger sol, porque yo sé que ustedes se escalón que no había visto. Yo sé que ustedes se preocupan, porque bueno, yo digo que no puedo coger mucho sol, pero no se preocupen, no estoy cogiendo tanto sol, es súper temprano. Y ya para cuando haga un poquito más de sol, pues traigo también la sombrilla y la camisa, de todo para protegerme. Aquí por la calle Maceo, vamos más o menos un poquito más allá de la mitad, encontré un lugarcito que me venden tacitas y cositas y platicos y ay, mi espíritu de señora salió y tuve que entrar y ver. Los precios están igual que en todos lados, nada nuevo, nada que me asombre ni mucho menos, pero bueno, creo que es un lugar que después puede ser que venga, porque venden unos pozolitos que sirven para microwave que a mi mamá le puede que le hagan falta y a lo mejor le compro un par. Llegué al final de la calle Maceo, aquí mismo hice la despedida del video de la calle Maceo y aquí mismo pues les comento a ustedes que nada, no hay ninguna actualización. Ya terminé de grabar ese video y ahora voy a llamar a una amiga que quiero encontrarme con ella a tomarnos un jugo, un café, un batido, un helado, algo y echar el chisme porque hace meses que no nos vemos y tenemos que aprovechar que ahora tuvo unos días de descanso para vernos, para chismear, para ponernos al día. Hay muchísimo de qué ponerse al día. Ustedes saben, ese tipo de charlas que nos retroalimentan y nos llenan de energía. ¿Qué te puede llenar más de energía que un café chismeando con una amiga? Eso es lo mejor que hay, lo mejor que hay. Y para mis amigas que me están viendo, no se me pongan celosos, ustedes se fueron del país y me dejaron sola en Cuba. Tengo que buscarme amigas nuevas, por supuesto. Y ahora voy a tomar agua, que estoy seca. Hoy no ha hecho casi sol, aunque es temprano, pero no ha hecho sol. Está un poquito nublado. Y eso como que nos hace pensar que no hay sol, no hay tanto calor, no debemos protegernos. No, señores. No. Esos días también hay que protegerse, también hay que tomar muchísima agua. También hay que ponerse una sombrilla, una gorra, una camisa, porque aunque el sol no esté directamente, no incide en nuestra piel, pues los rayos ultravioletas sí están a nuestro alrededor y esos son los que más daños hacen. Yo no sé si esto ustedes lo han visto, me lo han visto a mí antes. Yo siempre ando con un pomito. Esto es como un termito de metal que mantiene el agua fresca. No es termo de que la mantiene fría, la mantiene fresca durante un buen rato del día y lo envuelvo en una toallita y siempre ando con esto en mi bolso. Por eso yo siempre ando con un bolso tan grande. Porque es la sombrilla, el agua, la camisa, el micrófono, el trípode, todas esas cosas. Por eso yo siempre ando con bolsos tan grandes, siempre me ven cargada de cosas buenas. Porque el agua es imprescindible para mí, yo puedo vivir sin el agua, porque eso es salir de la casa y que me dé sed al instante por no llevar agua, eso es lo mismo, así que por eso siempre tengo que andar con el agua. Quedé de verme con mi amiga en el parque y aquí les muestro un poquito de cómo estaba el parque ese día. Y pues aquí está ella, estaba esperándome sentadita y aprovechamos y le hicimos un videollamada a otra amiga de nosotros que bueno, que ya no está en Cuba. Miren cómo está separado. Miren eso. Nada más y nada menos. Son las 12:30 del día. Imagínense ustedes qué trabajo voy a pasar para llegar a mi casa hoy. Aquí llegó una guagua, pero había tanta gente y tanta cola que por supuesto no me pude montar. Así que para no perder la costumbre, al final me tuve que ir en una motoneta para mi casa. Bueno, ya me bajé de la motoneta, estoy un poco despeinada, pero bueno, hoy no me puedo quejar porque a pesar de que he llegado a las paradas y ha habido muchísimas personas, me he ido bastante rápido, así que no me puedo quejar. Ha habido días que la he pasado bastante peor. Ahora estoy pasando por aquí, por el 12 planta de la Riviera. Eso ahí que es Pescavilla. Vamos a ver si hay algo ahí, porque tienen la cartera afuera. Les voy a mostrar a ver si hay algo que pueda comprar. Pero bueno, si no hay gente, es que no hay nada que sirva. Bueno, sí había algunas cositas que sirven, pero bueno, no hace falta ninguna, nada me interesa. Nada me llama la atención, hay nada que no tenga en mi casa o que necesite realmente. Yo he pasado por aquí bastante y siempre paso por ahí, reviso qué hay, a ver si hay algo interesante.
A veces sí, a veces sacan salchicha y eso, y a mí me gusta siempre tener salchicha en la casa, eso. Pero no, esas cosas no había. Lo que había era picadillo de pollo, así, interesante. Bueno, ustedes vieron. El picadillo de pollo que para mí y para los perros también, pero tengo, así que no lo necesito por ahora. Aparte, donde yo lo compro, que es en la feria, no sé, por acá, vaya a dejarles un video que grabé en la feria hace poco. Ahí en la feria lo venden más barato, así que creo que al final fue un buen día para grabar porque no hay ese sol directo que quema y eso, pero igual tengo mi protector solar echado para cuidarme igual de los rayos ultravioletas porque bueno, no me he puesto la sombrilla ni nada. Normalmente mis mini vlogs en Instagram del día que grabo terminan o en la parada o cuando llego aquí en la casa. Ya vieron, me cambié de ropa, me puse algo súper cómodo para estar aquí en la casa y ahora toca hacer algunas cositas aquí y tengo que apurarme. Tengo que apurarme porque hoy es viernes y los viernes tenemos live. Hoy es el último live que voy a hacer en el mes de agosto, que agosto fue un mes bien fuerte para los live. Tuvimos, creo que el de hoy va a ser el 10º live de todo el mes. Pero bueno, ahora en el transcurso de septiembre no vamos a tener tantos, pero por lo menos uno a la semana vamos a estar haciendo. Así que ahora acompáñenme en hacer las cosas que tengo que hacer aquí en la casa, que por cierto no se me puede olvidar, tengo que poner a subir el video del domingo, que ayer lo puse a subir, pero no se subió completo porque se fue la corriente y se me fue la wifi. Entonces a ver, ahora después que almuerce lo vuelvo a poner a subir, que siga subiendo. Yo pienso que aquí el domingo terminé de subir, pero bueno, ustedes saben, todo depende de la corriente. Después que almorcé, pues empezó a doler un poquito la cabeza y yo dije, bueno, voy a dormir un ratito, a lo mejor es eso, que estoy cansado o algo. Y pues no se me quitó el dolor de cabeza. Y bueno, acabo de tomarme algo para el dolor. Y estoy aquí en la computadora. Yo sé que con dolor de cabeza no es bueno que esté en la computadora, pero tengo que hacerlo. El video se está subiendo y estaba, bueno, les dejo unas tomas por acá. En mi bandeja de comentarios pendientes de revisión. YouTube los pone ahí porque a veces tienen algo que a YouTube no le gusta lo que están diciendo o la forma en que lo estás diciendo, una combinación de palabras que a YouTube no le gusta. Son unos cuantos. Normalmente a los 6 meses te los elimina. Yo a veces se me olvida revisar, pasar por ahí, pero en uno de mis últimos videos me dejaron un comentario feo y yo dije, bueno, a lo mejor ahí hay más de esa misma persona. No es comentario feo por el hecho de que, a ver, es de este tipo de comentarios de personas que se creen que pueden decirte qué hacer con tu canal o qué mostrar en tu canal. Y pues yo le contesté a esa persona, pero yo dije, segurito hay más comentarios porque de la forma en que me habló, yo conozco a YouTube ya. Y efectivamente había más comentarios de él ahí en esa bandeja de pendientes a revisión. ¿Qué les quiero decir con esto? Si algún creador de contenido me está viendo, no dejes que nadie te imponga lo que tú tienes que mostrar en tu canal, que es tu canal, y punto. Y tú como espectador, como suscriptor o como persona nueva que no jamás me ha visto y me está viendo por primera vez, yo les digo, señores, evítense eso. Disfruten del canal si les gusta y si no les gusta, salgan de ese video y díganle y pongan en los 3 punticos no volver a mostrar este contenido para que mi canal jamás le vuelva a salir o de la persona que no le gusta jamás le vuelva a salir. Pero evítense ese tipo de comentarios de estar opinando sobre vidas ajenas y canales ajenos, sobre todo eso. Ya, si a ti te gusta el contenido, dale un like a esa persona, apóyala, ve el video hasta el final, pero si no te gusta, vete de ahí. ¿Qué tú haces martirizándote los ojos y los oídos con un contenido que no te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué razón? No, salte de ahí, vete a ver algo que te gusta, algo que dice y que muestra lo que a ti te gusta. Pues eso es un consejo sano para todo el mundo que me está viendo. Es que me duele muchísimo la cabeza. Y tengo que ponerle los subtítulos al video. Pero creo que lo voy a dejar para después a ver si se me pasa, a ver si con lo que me tomé se me pasa un poquito. Tengo que ponerme ahora a hacer la comida, adelantar la comida para cuando esté en el live ya tener la comida hecha. Hoy estoy sola aquí en la casa. Ya él está trabajando, entonces pues no tengo la ayuda de él ahora aquí por la tarde para adelantar antes del live, así que me toca a mí todo solita hoy. Antes de comenzar el live me puse a escoger el arroz y lo puse también en la arrocera para cuando terminara el live pues estuviera listo y solo me quedaría hacer alguna cosita ligera para comer. El que vino de su canal para acá, si me conoce o si lo conoce, pero a lo mejor los que están en mi canal y no lo conocen a él, pues pueden conocerlo así. Jason es tremenda persona, tremendo youtuber y su contenido
de alto impacto, créanme. Luego que terminé el live ya me disponía a comer, estaba preparándome mi ensalada y miren a Penélope allá atrás, ella también estaba esperando su comida. Miren qué aguacate más lindo, miren esa perfección, miren ese color. Bueno, miren, ya que estamos en esto, ya que se nos fue la corriente, yo les voy a enseñar el truco que tenemos nosotros en la casa, que lo tienen muchísimos cubanos ya, y es conectar al toma del teléfono fijo una lucecita de este tipo. Esto es una maravilla. Esto me da un poquito de luz ahora, ¿ven? Me alumbra un poco, sí, para terminar de hacer la comida y comer. Como ustedes saben, ¿qué cosa sería un vlog en este canal sin que se vaya la corriente? Sin que Ana Lucía termine comiendo sin corriente. Porque no he comido todavía, no he logrado bañarme. Porque bueno, estás haciendo el live también y tiene su justificación. Yo tengo la esperanza de que venga porque a veces viene rápido o relativamente rápido. Aquí yo estoy con mi luz, con mi mejor luz de teléfono. Cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno, al final ya vine para aquí, para la mesa. Yo que me disponía a ver algo en la computadora. Tendré que comer viendo algo en el televisor. Miren mi comidita, esta arrocito blanco, son 2 huevos hervidos. Hoy me siento afortunada y me siento millonaria. 2 huevos completos para mí sola. Y me apetecía una ensaladita así bien fresquita, así que piqué pepino y aguacate. Hoy que les iba a mostrar la comida, entonces hoy se va la corriente y tengo que comer a oscuras prácticamente. Ando con una linternita también para alumbrarme un poco y después me tocará el baño. Si viene la corriente, claro que les hago una actualización. Una eternidad más tarde. ¿Saben qué? Que a mí se me había olvidado hacer la despedida de este video, señores. Tengo el micrófono bien cerquita porque los vecinos tienen música puesta una vez más. Entonces, pues nada, les comento. Anoche, ustedes vieron, se fue la corriente, tuve que comer a oscuras. Después de eso lo que hice fue bañarme y salí para el balcón, me senté en el balcón, ahí me puse a editar, terminé de editar un video y ya. Me acosté sin corriente y al ratico vino la corriente. Realmente no demoró mucho de que viniera la corriente. Esa fue la suerte, pude dormir algo. Pero al final se me quedó la cocina sin fregar. Se me quedó reguero en la casa porque al final todo lo que pude hacer antes de acostarme a dormir estaba sin corriente, no pude hacer prácticamente nada, no pude dejar la casa organizada. Hoy me levanté organizando, qué sé yo. Me bañé, tenía que lavarme el pelo desde ayer, entonces como ayer no quise lavarme el pelo tan tarde sin poder secármelo porque no había corriente, pues al final me lo lavé hoy temprano, me metí, me lavé el pelo y me puse a editar el video y cuando llegó al final yo digo, pero si yo no he grabado la despedida, este video se quedó en el apagón y punto. Y pues bueno, aquí yo con mis mejores fallas de editora estoy aquí despidiendo este video con ustedes. Y nada, si llegaste hasta aquí, si me acompañaste hasta aquí en este fatídico vlog, porque señores, eso es decidir yo hacer un vlog y que se vaya la corriente en algún momento. Es que bueno, aquí se va la corriente diario. ¿Qué esperas, Ana Lucía? ¿Qué esperas? ¿Que no se vaya la corriente? Porque tú decidiste hacer un vlog. Pero bueno, entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí y muchísimas gracias por el apoyo a los miembros del canal. Recuerden que nos vemos por el grupo de Telegram. Y recuerda, si el video te gustó, déjame un like y un comentario con cualquier duda o sugerencia. Y si no te has suscrito aún, ¿qué esperas para suscribirte? Y le das a la campanita también para que no te pierdas ningún video. Aunque YouTube a veces siempre no manda la notificación, pero bueno, ustedes saben, miércoles y domingo nosotros tenemos video fijo. Y los viernes nuestro live a las 6 y un poquito, ustedes saben más o menos. Y ya, sin más muela, sin nada más para decirles, señores, por acá arriba tienen una lista de reproducción y por aquí abajo un video recomendado. Nos vemos el domingo que viene con un video nuevo. Ah, por cierto, ya voy por mi segunda taza de café esta tarde. En la edición tomo mucho café. Después estoy toda temblorosa, pero necesito tomar café para mantenerme despierta, editando, mantenerme activa.